Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén o dependiendo de qué hora estén viendo este video. Les saluda su amigo licenciado Marcus Charles. Espero que se la estén pasando de maravilla y que estén siempre excelente. Bienvenidos a su canal Cognimente. Y bueno, el día de hoy les traemos un tema que aparenta ser sencillo, simple, básico, que sin embargo he notado que a veces no se entiende de la manera correcta o no se entiende de una manera concreta. El tema que les traemos a continuación es simple y sencillamente las cogniciones. ¿Qué son las cogniciones? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué son los procesos cognitivos? Y bueno, es algo que se ve mucho en psicología cognitiva, es algo que se ve mucho en la neurociencia, evidentemente, sobre todo las neurociencias cognitivas. Y bueno, antes de empezar a hablar de este tema, quiero agradecerles que nos estén viendo, que nos estén siguiendo. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete de una vez, dale like, comparte este video. Y bueno, espero que este video te sirva de utilidad, que te sirva de manera de cultura general. O si eres estudiante de psicología, pues por lo menos para reforzar algunos puntos que quizás a lo mejor ya tienes como bases y que quizás a lo mejor por ahí todavía no estén bien amarrados. Bien, ¿qué les parece si comenzamos con el video? Primero que nada, definamos qué es cognición. Por cognición entendemos a la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción, es decir, de los estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los órganos sensitivos o los sentidos, como mejor se le conoce. También es el conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permitirán integrar toda esta información para valorar e interpretar el mundo. La palabra cognición, de hecho, viene del latín cognoscere, que significa conocer. Por lo tanto, cuando hablamos de lo cognitivo, normalmente nos estamos refiriendo a todo aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento, es decir, el cúmulo de información que hemos adquirido gracias al aprendizaje o la experiencia. La cognición es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías, ya sea la percepción, la experiencia, creencias, entre otras, para así convertirlos en conocimiento. La cognición engloba diferentes procesos cognitivos, como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones, entre muchos otros, que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia del individuo. Y bueno, por procesos cognitivos entenderemos que son aquellas dinámicas, mecanismos, procesos que nos permiten procesar la información que nos llega a través de los órganos sensitivos, las cuales almacenaremos, manipularemos, la recuperaremos e interactuaremos con el mundo, pero sobre todo muy importante lo que conllevará a un aprendizaje. En síntesis, un ejemplo de esto pudiéramos decir, por ejemplo, si ahora yo estoy escribiendo algo, para eso tengo que dominar el lenguaje, lo cual implica tener almacenada demasiada información, reglas y demás, la cual voy recuperando poco a poco a través de los procesos de rememoración o lo que llamamos memoria y plasmar estas ideas de modo coherente en lo que denominamos pensamiento. Ahora que ya sabemos la definición de cogniciones y qué son los procesos cognitivos, pasemos a revisar cuáles son algunos de los procesos cognitivos que conocemos en la actualidad. Estos se dividen en procesos cognitivos básicos o simples y cognitivos complejos o superiores. Dentro de los procesos cognitivos básicos o simples tenemos, por ejemplo, sensación, percepción, atención y memoria. Y dentro de los procesos cognitivos complejos tenemos pensamiento, lenguaje e inteligencia. Cabe señalar que estos procesos cognitivos no son los únicos que existen, ya que conforme más se avanza en el estudio de las neurociencias y las ciencias cognitivas, se van descubriendo cada vez más procesos cognitivos que se van integrando a la lista. Pero por lo pronto vamos a manejar como base estos que acabo de mencionar. Comencemos con los procesos cognitivos básicos o simples, y como número uno tenemos a la sensación, la cual es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo y está constituida por procesos fisiológicos simples. Se trata de un fenómeno fundamentalmente biológico y que en general se refiere al impacto de los estímulos externos e internos en los receptores sensoriales y a la primera etapa de reconocimiento por el cerebro, la cual es básicamente preatentiva y que se correlaciona con la memoria sensorial de los modelos de procesamiento de la información.
Las sensaciones son una condición necesaria, pero no suficiente de la percepción sensible. Es decir, es casi imposible vivenciar una sensación en forma aislada. Por lo general, lo que llegará a nuestra conciencia son simple y sencillamente configuraciones globales de múltiples sensaciones. Ahora pasemos con la percepción. La percepción la podemos definir como la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos. Es decir, la percepción es el proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. La percepción es un proceso complejo que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea. Clásicamente se ha dividido en 5 sentidos, los cuales los podemos enumerar los siguientes: la vista o percepción visual, oído o percepción auditiva, tacto o percepción táctil, somatosensorial o áptica. Como número 4 tenemos el olfato o la percepción olfativa, y como número 5 tenemos al gusto o la percepción gustativa. La percepción se divide en 3 fases: la fase de selección, organización e interpretación. Es decir, la cantidad de estímulos que percibimos a diario realmente sobrepasa las capacidades de nuestros sentidos, por lo cual tenemos que filtrar o elegir la información a través de nuestras necesidades, creencias y experiencias, por lo cual se irá filtrando esta información y se irá seleccionando. De esta manera, posteriormente, se irá organizando la misma para así poderla interpretar y al final poder tener un mejor mapa del mundo y así podernos adaptar de mejor manera al mismo. Ahora pasemos a la atención, la cual la podemos definir como la capacidad de seleccionar y concentrar los estímulos relevantes. Es decir, la atención es un proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. La atención es un proceso complejo que participa prácticamente en todas nuestras actividades diarias. Se ha entendido en la actualidad que la atención no es un proceso unitario, por lo cual se puede fragmentar en diferentes subprocesos atencionales o tipos de atención. De este modo se han ido proponiendo diferentes modelos para explicar de la manera más fiel posible cada uno de dichos subcomponentes o tipos de atención. El modelo más aceptado actualmente es el modelo jerárquico de Solberg y Matter, basado en los casos clínicos de neuropsicología experimental. Según este modelo, la atención se compone en lo siguiente: arousal, la cual hace referencia a nuestro nivel de activación y al nivel de alerta, así estemos adormilados o enérgicos. Número 2, atención focalizada, se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Número 3, atención sostenida. Se trata de la capacidad para atender o de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. Tenemos también la atención selectiva, la cual es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto en presencia de otros estímulos distractores. Tenemos también la atención alternante, la cual consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre 2 o más estímulos. Y por último tenemos la atención dividida, la cual se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Ahora pasemos a la memoria. La memoria la podemos definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla de manera voluntaria. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar los hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Aunque el hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la memoria, no podemos localizar los recuerdos en un punto concreto en el cerebro, sino que está implicada en una gran cantidad de áreas cerebrales. Existen diferentes tipos de memoria, vamos a enumerarlas. Como número 1 tenemos a la memoria episódica, o también conocida como memoria de hechos personales, la cual es la que utilizamos o solemos utilizar para hacernos preguntas como qué hicimos el fin de semana, o para tratar de recordar la primera vez que vimos la nieve, si nadamos en el mar, etcétera, etcétera. Entre más dramático este tipo es la memoria, más fácil será esta poderla recuperar. Como número 2 tenemos la memoria a corto plazo, o también conocida como memoria funcional o memoria de trabajo. Este tipo de memoria es temporal y su característica principal es la baja capacidad, es decir, se tiende a saturar de manera muy rápida. Podemos retener alrededor de un promedio de 7 cosas no relacionadas entre sí, como letras, palabras, números, etc., solamente por algunos minutos, lo cual a esto se le conoce como retentiva. Cuando los psicólogos se dieron cuenta de que la memoria a corto plazo se usa constantemente mientras hablamos, pensamos y actuamos, empezaron a referirse a ella como una memoria funcional o memoria de trabajo, para destacar el papel activo que esta misma desempeña. Como número 3 tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se puede definir como el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo.
Los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos segundos hasta varios años. Como número 4, tenemos la memoria semántica, que es también conocida como la memoria de los hechos. La memoria semántica es nuestro depósito de conocimientos generales, hechos, conceptos y vocabulario. Nos permite saber cuál es la capital de Italia, por ejemplo, y también en general tenemos las respuestas a las preguntas, pero no recordamos dónde, cuándo y cómo lo aprendimos. Esto también nos sucede de manera muy general. Y como número 5 tenemos la memoria procedimental, o también conocida como la destreza o memoria de destreza. Esta incluye habilidades físicas, mentales, que se adquieren con el tiempo, como andar en bicicleta, escribir o usar un teclado sin necesidad de verlo, etcétera, etcétera. Usamos la mayoría de los conocimientos procedimentales automáticamente sin una evocación consciente de cómo hacerlo. Es decir, es una memoria que podemos decir hasta cierto punto que en su mayor parte se genera o se forma de manera inconsciente. También se conoce como memoria implícita o memoria habitual. Si bien algunas destrezas que aprendemos, como leer o montar en bicicleta, prevalecen sin practicarlas, otras como hablar un idioma extranjero o tocar un instrumento musical se deben practicar habitualmente para poder así mantenerlas o retenerlas. Ahora pasemos a los procesos cognitivos complejos. Comencemos por el pensamiento. El pensamiento hace referencia a una serie de procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás, inclusive de sí mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias que están en constante movimiento y que se relacionan e interactúan constantemente entre sí. Ahora bien, cabe mencionar que los pensamientos no existen como actividades intelectuales puras, ya que siempre van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generados y regulados por una parte del cerebro llamada sistema límbico. Esto último significa que los pensamientos siempre estarán teñidos por la emocionalidad y no son ajenos a los sentimientos y las emociones. Existen diferentes tipos de pensamientos, vamos a verlos de uno por uno. Número 1, tenemos el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos particulares. Vamos a citar un ejemplo. Si partimos de la idea de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, concluiremos que René Descartes, que vivía en Francia, era europeo. Como número 2 tenemos el pensamiento inductivo. Este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos genera ideas generales. Por ejemplo, si observamos que las palomas tienen plumas, las avestruces tienen plumas y las garzas también tienen plumas, podemos concluir que estos tres animales forman parte de una categoría abstracta llamada saurópsidos. Número 3, tenemos el pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos. Pensamiento lateral o creativo, número 4. En el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante diferentes problemas, mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser evidentes. Por ejemplo, si tenemos una silla de columpio que parece predestinada a ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, pero es posible transgredir esta idea utilizándola como soporte para una maceta que cuelga de un Porsche. Esto es uno de los tipos de pensamientos más utilizados en el arte y la artesanía. Número 5. Pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las contradicciones. Actualmente es muy característico de corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía postmoderna o al psicoanálisis. Por ejemplo, puedes ver un ejemplo de este estilo en la descripción de los conceptos utilizados por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual. Número 6. Pensamiento duro. El pensamiento duro utiliza el concepto lo más definido posible y trata de evitar las contradicciones. Es típico del tipo de razonamiento vinculados a la ciencia, en los que un ligero matiz en el vocabulario usado puede llevar a conclusiones total y completamente erróneas, y por eso puede resultar difícil avanzar a partir de él, dado que requiere una buena cantidad de habilidades cognitivas trabajando a la vez para alcanzar un fin. Número 7. Pensamiento divergente. En el pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explora la posibilidad de mantener esta partición. Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectar este error es un caso de pensamiento divergente, en el que se detectan los distintos significados.
Puedes ver ejemplos de esto fijándote en el uso que se hace habitualmente del concepto de lo natural, aplicado a productos de alimentación, orientaciones sexuales poco comunes o tendencias de comportamiento generalizados en general. Número 8. Tenemos el pensamiento convergente. En el pensamiento convergente se da un proceso por el cual nos damos cuenta que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí a pesar de que en un principio parecía que no tenían nada en común. Por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta de que en una guerra les interesa ponerse a favor de uno de los bandos, habrán partido del análisis de los diferentes actores en conflicto hasta llegar a una conclusión global acerca de la opinión más conveniente. Este es un tipo de pensamiento utilizado a la hora de detectar patrones comunes y regularidades y puede llevar a abstraer un concepto general que explique partes específicas de la realidad. Número 9. Pensamiento mágico. El pensamiento mágico confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propias, y menos aún capacidad para actuar siguiendo planes. Por ejemplo, una niña que por su corta edad cree que las olas de la playa tratan de remojarles el pelo está utilizando el pensamiento mágico. Por otro lado, el pensamiento mágico no es propio solo de la etapa de la infancia, también aparece en adultos pertenecientes a sociedades y culturas poco familiarizadas con la escritura y con la ciencia. El motivo es que no han desarrollado un sistema para someter hipótesis a un examen de validez y por consiguiente se pueden sostener explicaciones míticas sobre la realidad que nos rodea. Ahora pasemos al lenguaje. El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del lenguaje hay diversos procesos que pueden verse afectados. Por ejemplo, son los siguientes. Expresión, la cual es la capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramaticalmente correcta. Tenemos también comprensión, la cual es la capacidad de entender el significado de palabras o ideas. Tenemos también el vocabulario, el cual es el conocimiento del léxico. Tenemos también denominación, la cual es la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos. Tenemos también fluidez, la cual es la capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. Tenemos también discriminación, la cual es la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. Tenemos también repetición, la cual es la capacidad para producir los mismos sonidos que se escuchan. Tenemos también escritura, la cual es la capacidad para transformar ideas en símbolos, caracteres e imágenes. Y por último, tenemos lectura, la cual es la capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes y transformarlos en habla. Y por último, llegamos a uno de los procesos más complejos que podemos señalar, que es la inteligencia. Esto es debido a que todavía no existe un consenso sobre una definición específica. Sin embargo, vamos a tratar de concentrar las diferentes definiciones en una sola para poder explicar y poder llegar más o menos a algo, por lo menos para conceptualizarlo y darlo a entender. La inteligencia la podemos definir, por ejemplo, como el conjunto de habilidades cognitivas generales de resolución de problemas, pensamiento abstracto y razonamiento, como una habilidad mental, la cual involucra la capacidad de comprender ideas complejas, de adquirir conocimiento, además de la capacidad de aprender de la experiencia y adaptarse a un entorno cambiante. La inteligencia implica procesos tales como el razonamiento, la percepción de relaciones y analogías, el cálculo, el aprendizaje rápido, la memoria de trabajo, la destreza espacial y matemática, entre muchas otras. Anteriormente se creía que existía un factor general subyacente en la base de inteligencia, el famoso factor G. Sin embargo, esta perspectiva resultó ser demasiado simplista y reveló que carecía de la complejidad para explicar todas las dimensiones de lo que es la inteligencia humana. Es decir, todavía no sabemos medir de manera eficiente y calcular de una manera clara lo que es en sí la inteligencia para tener valores claros y concisos. En el otro extremo tenemos a psicólogos como Howard Gardner, quien dividió el estudio de la inteligencia en 7 categorías: musical, corporal kinestésico, lógico-matemático, lingüístico, espacial, interpersonal e interpersonal, o sea, una teoría multifactorial de la inteligencia. Como se podrán haber dado cuenta, este tema, aunque aparenta ser sencillo y básico, es un tema ampliamente complejo.
¿Por qué? Debido a que no solamente partimos de una definición de cognición, sino también entender lo que son un proceso cognitivo y los diferentes tipos de procesos que hay, tanto definidos como en básicos y como complejos, y cada uno de ellos la relevancia y el factor. Todavía falta ver cuestiones neurofisiológicas, psicofisiológicas, para poder señalar y ver de manera profunda cada uno de los mismos. Sin embargo, la idea era ver un poquito de manera por encima cada uno de los mismos para que ustedes tuviesen un poquito de información de manera sencilla, clara y simple para que ustedes puedan ir entendiendo cómo funcionan las cogniciones. Esto es muy sencillo, algo aparentemente. Nosotros estamos constantemente teniendo procesos cognitivos en nuestra vida cotidiana y es la forma en que nuestro cerebro, nuestro sistema neuroadaptativo complejo hace para podernos adaptarnos al entorno. Estamos constantemente percibiendo estímulos, procesando la información, interpretándola, proyectando y de tal manera podemos tener una conducta o una respuesta utilizando nuestros procesos de pensamiento, nuestros procesos que llevan a las ideas, al habla, al lenguaje, las acciones también que vienen parte también en los tipos de memorias que están allí impulsando la predisposición inconsciente, la memoria implícita, todo este tipo de mecanismos, procesos que nos llevan a actuar de manera concisa y de manera clara todos los días a través de un proceso que aparentemente es muy abstracto. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco que veas este video, dale like, suscríbete, comparte y bueno, nos estaremos viendo dentro de poco. Cuídense mucho.